Y en otras noticias, 4 estudiantes mexicanas pusieron muy en alto el nombre de México en una competencia de matemáticas, esta a nivel internacional. Veamos cuál es la historia. Dedicación, pasión y mucho empeño fue lo que Ana Paula, Nuria y Cristina pusieron para obtener el triunfo en la European Girl Mathematical Olympiad, llevada a cabo en Zurich, Suiza. Estas jóvenes de 15 y 17 años derrotaron a más de 100 estudiantes de todo el mundo, quienes se enfrentaron en retos de geometría, álgebra y problemas de números, ejercicios que duraron 4 horas y media. Para ellas, este logro es una manera de demostrar que no hay imposibles. Hace mucho tiempo no me habría esperado algo así. Es difícil de imaginar cuando estás empezando que puedas llegar muy lejos, pero si tienes tus metas claras y trabajas, pues alcanzas algo. Ya había entrenado, entonces sí esperaba tener una medalla, pero pues no sabía que iba a ser de plata. Pues cuando empecé con las Olimpiadas sí fue como mi sueño representar a México, pero antes de eso no tenía idea de que esto se podía. La delegación mexicana obtuvo 4 medallas en esta Olimpiada. La cuarta fue de Marcela Larios de Campeche. Con estos triunfos el país se colocó en el lugar 14 de 44 naciones participantes. Para conseguir llegar a la Olimpiada, las jóvenes presentaron un examen en enero de 2016 en sus escuelas. Dicha prueba la realizaron cerca de 20,000 alumnos. Los 20,000 finalistas se enfrentaron en otras pruebas para elegir a 6, que representaron a la Ciudad de México en el concurso nacional. Del nacional, se seleccionaron a las 4 que fueron a la Olimpiada. Este triunfo no hubiera sido posible sin el apoyo de su coordinadora, la doctora Isabel Hubbard, quien fue olímpica también. Ahora entrena a las jóvenes y las ve crecer y romper sus desafíos. Ha estado con ellas durante su preparación y en su triunfo. A nivel internacional hemos tenido muy buenos resultados y este año, por primera vez en muchos años, es altamente probable, todavía no es seguro porque faltan muchos pasos, pero es altamente probable que la Ciudad de México tenga al menos un representante en cada competencia internacional en la que participa México y que además seamos el único estado que lo logra. Entonces, la verdad es que es un orgullo enorme y pues da muchísima energía para seguir trabajando. Estas jóvenes han demostrado que las matemáticas son un juego, implican creatividad e ingenio. Son retos que los llevan a la vida diaria y lo superan. Que no se rindan, que trabajen mucho en lo que quieren, aunque se vea difícil, aunque parezca que no va a pasar, que sigan intentando. Mariana Sánchez, 21 Noticias.